al Museo del Estanquillo. Muchas gracias por estar aquí en la presentación del libro Técnicas de Actuación de Edgar Ceballos. Bueno, me da muchísimo gusto volvernos a tener aquí en su casa. La octava vez me estaba diciendo que presentan un libro. Ya se ha hecho toda una tradición que los libros de escenología se presenten en este museo. Libros además muy serios, todos ellos, cosa que a mí me da muchísimo gusto que haya este trabajo continuo en pro de la dramaturgia de manos de Gineform y Edgar Ceballos. Y bueno, pues yo les dejo la palabra. Bienvenidos a todos. Bienvenido Miguel Sabido, que bueno, creo que es la segunda vez que está por aquí con nosotros, si no me equivoco. Carlos también, bueno, Carlos ya ha estado muchísimas veces. Y bueno, pues imagino que la representación de Enrique Pinedo también, muchas gracias. Seas bienvenido, hermano, de que te cedo las palabras. Esta es tu casa y esperemos seguir contando con su presencia en muchas otras ocasiones. Gracias. Bueno, como dijo el director del Estanquillo, gracias por venir a la presentación de este libro, Técnicas de Actuación en México. Un libro necesarísimo para las escuelas de teatro, donde generalmente un maestro dice una propuesta y el otro la contradice. Entonces ahora ofrecemos todo un abanico de posibilidades que van desde la época clásica hasta finales del siglo XX. Queremos empezar con Carlos Robles. Si nos seguimos con el maestro Enrique Pineda, que no va a poder venir, pero envió su texto para que se lo lea. Y como siempre, como en el buen teatro, concluiremos con el maestro Sabido y su teoría del tono. Gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al Museo del Estanquillo, a su director, el maestro Enoch, por invitarnos a estar aquí presentando este libro. Muchas gracias también al maestro Edgar Ceballos por hacerme el honor de estar aquí platicándoles un poquito sobre este libro y al final un poco también sobre mi participación en él. Pero bien lo decía él, me parece que es un libro sumamente importante y valioso y que todos, absolutamente todos los que estamos vinculados, relacionados de alguna manera con el arte escénico, tendríamos que revisar y tendríamos que leer. Yo también recuerdo cuando estaba en la escuela estudiando actuación, como Oscar Ledesma o el maestro Antonio Casares Caballero, Lucero Bingüis y algunos otros de mis maestros, sí, ciertamente se contradecían un poco entre ellos, ¿no? Cuando uno está con un maestro te dice que esto debe ser de una manera y cuando estás con el otro te dice que debe ser de otra. Pero así es este asunto, ¿no? Lo interesante de todo eso es que a mí me llevó precisamente a empezar a conformar mi propia propuesta, que hablaré brevemente al rato y que me parece también que debo agradecerle al maestro Edgar Ceballos que le dio un espacio también dentro de este libro, porque precisamente habla sobre técnicas de actuación. Pero es un libro que va desde 1869, se van a encontrar ahí, aparte, la primera parte tiene que ver con el teatro desde los griegos, ¿no? Hace una semblanza el maestro Edgar Ceballos, desde cómo surge el primer actor, desde Thespis, aquellas carretas de Thespis, y luego pasando por el Renacimiento y etcétera. Esa es la parte histórica de la primera parte del libro. En la segunda parte del libro se dedica más bien a las diferentes propuestas que se han generado aquí en México. Y les decía yo, desde los estudios prácticos sobre arte dramático, es un texto escrito por Manuel Osorio, en un libro que se titula El arte del actor y que fue publicado en 1869. Eso es lo primero que vamos a encontrar de lo que se ha hecho aquí en México. Y es muy interesante, muy rico, muy valioso que podamos hacer ese recorrido a través del tiempo, porque nos encontramos cosas desde muy curiosas, muy chistosas, muy interesantes, muy reveladoras, y que nos permiten analizar y reflexionar sobre cómo se ha venido dando la preparación del actor aquí en México. Y llega hasta 2012 con un texto,
un texto que se llama Imaginación e Inspiración, de un libro publicado por Escenología que se llama Cada quien su método, de Enrique Pineda. Entonces, como se pueden dar cuenta, la cobertura es bastante amplia, los textos son muy interesantes. Vamos a leer ahí textos de Ricardo López Ochoa, de Fernando Wagner, de Andrés Soler, de Dagoberto Cervantes, Salvador Novo, André Modó, de Sequizano, Sarraz, la maestra Lola Bravo, Héctor Azar, Héctor Mendoza, Castillo, Tavira, Gurrola, del maestro Sabido, que está aquí con nosotros, de González Caballero, etcétera, etcétera, Carlos Ancira, en fin. Es un material realmente muy valioso, muy importante y muy interesante. Yo seleccioné solamente un par de cosas para comentar con ustedes, así como una pequeña probadita para que se animen a leer el libro, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que se escribió en 1890 que se llama Tratados de Arte Escénico, por Salvación Garnet, y nada más leo un fragmento. Habla sobre la gesticulación, o sea, el concepto de la actuación en 1890. La gesticulación, nos dice: la gesticulación es la expresión y movimiento del rostro según los estados de ánimo. Esto es la fisonomía o semblante. El rostro es uno más de los eficaces medios de expresión. El cuello, y entonces empieza a hablarnos un poquito de esta expresión, ¿no? El cuello anuncia firmeza, libertad, flexibilidad. En la frente reside la paz, el júbilo, la tristeza, el dolor, la ignorancia, la estupidez. Y se está refiriendo al manejo de la ceja, ¿no? Y si yo subo mi frente, soy activo, y si la bajo, entonces soy tímido. Es una manera de concebir el trabajo escénico, que tiene que ver más hacia el trabajo formal del actor, y ya posteriormente pues viene aquella lucha después de Stanislavski, si el trabajo formal o el trabajo vivencial es mejor, ¿no? Entonces, así nos vamos a encontrar cosas muy, muy interesantes ahí. O por ejemplo, esta parte donde ustedes pueden, hablando de lo que tiene que ver con la expresión corporal, si quieren expresar amor puro, que es una mezcla candorosa de timidez, respeto y un ingenio arrobamiento en la mirada. El actor dará un paso hacia el objeto que ama, y su ademán empezará con un doble expositivo cubierto e irá convirtiéndose poco a poco en rogativo. Y luego aquí nos dice que si estamos muy enamorados puede estar hincado, y si no, pues de pie. Y en fin, y también está el amor ascético, que es diferente al amor exaltado, ¿no? Entonces aquí el actor encuentra también el amor galante. ¿Ok? Entonces vamos desde ese tipo de teatro formal decimonónico hasta estas controversias que se dieron con el maestro Dagoberto Cervantes, quien escribió un texto que le tituló Los peores consejos que a un actor, suspensivos, y se refería a un texto que escribió el maestro Fernando Wagner, y él anota: el maestro Fernando Wagner, profesor de técnica de actuación de la Escuela de Arte Dramático de Limba y experimentado director teatral, expone y explica de manera incomprensible, errónea y parcial la teoría de Stanislavski. Y entonces ahora él da su versión de Stanislavski, porque también pasa eso, cada uno tenemos nuestra versión de Stanislavski, depende si lo leímos en la noche o en la mañana. ¿Ah? Pero eso es lo interesante de este libro, precisamente, que nos permite darnos cuenta de estas diferentes aproximaciones, acercamientos hacia lo que es el arte escénico, y específicamente en la preparación del actor. Y en ese mar de cosas, les decía, a mí me tocó lo mismo. Un maestro me decía una cosa y otro maestro me decía otra. Y en mi preocupación personal por lograr el trabajo actoral y también el trabajo de dirección escénica y el trabajo de la creación del arte escénico como tal, y en mi preocupación personal sobre la persona, sobre el ser humano, sobre nuestros aspectos cognitivos y psicológicos, sobre el manejo de las emociones, cómo nosotros 24 horas al día siempre estamos experimentando emociones, de nuestros elementos físico-corporales o fisiológicos que también están funcionando, y cómo se interrelaciona nuestra parte cognitiva. Todos nuestros pensamientos se vinculan con nuestras emociones, se vinculan con nuestra fisiología y se vinculan con ese ser trascendente. Es decir, por ejemplo, que ustedes están pensando de mí y que yo no tengo ni idea que están pensando, pero que sin embargo ahí está, existe y tiene que ver con el trabajo actoral, aunque tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, en mi exploración personal, de encontrar una propuesta de ser humano
con la idea de que finalmente el arte escénico es una expresión del ser humano y que se comparte con otros seres humanos, como es aquí, en un escenario, en un espacio, y donde todo, absolutamente todo, tiene que ver con el fenómeno escénico, como ahorita el organillero que estamos escuchando, la iluminación, la posible lluvia, el vientecito que circula, y todo esto de alguna manera está generando una atmósfera muy particular esta tarde-noche en la que estamos platicando. Entonces, como el todo tiene que ver con el suceso escénico, un poco como lo era también en los ritos prehispánicos, ¿no? En los ritos prehispánicos todo absolutamente se vinculaba con el todo y no había necesariamente una diferencia notoria así entre la actuación o la dirección o la música, ¿no? Todo se vinculaba y todo se potencializaba y se daba en una relación sinérgica. Y un poco por ahí es mi aportación, la propuesta estético-escénica que yo le denomino drama holista, que tiene que ver con el drama y la idea de la totalidad en el escenario. Cómo lograr que ustedes, o yo mismo cuando soy espectador, pueda estar cerca del suceso escénico, pero ser parte de él también de alguna manera, ¿no? En fin, por ahí está un poco la propuesta y también está aquí una partecita de ella en este libro y pues yo le agradezco mucho al maestro Edgar Ceballos la oportunidad de compartirlo con ustedes y de compartir también un poquito de esto que estoy platicando como parte de la presentación de este valioso e interesantísimo libro. Muchas gracias. El maestro Enrique Pineda no pudo estar con nosotros y la actriz va a leer el texto que tiene preparado al respecto. La verdadera máquina que nos transporta a través del tiempo y el espacio es la palabra escrita. A través de un texto podemos viajar al momento preciso y precioso en el que un escritor concibe una idea y decide compartirla con sus semejantes. A través del ritmo de las frases podemos incluso percibir su respiración, su emoción, mientras formula párrafos que describen lo más fielmente posible lo que la mente conjuga. Mejor aún, la palabra escrita permite la magia de introducirnos a la mente del escritor, a su universo interior, y como si de un Big Bang se tratara, presenciar el instante justo de la creación del concepto y de la letra. Debido a compromisos previos, el maestro Enrique Pineda no ha podido acompañarnos a la presentación de este libro, publicación en la cual participa con el abstract Imaginación e Inspiración, un fragmento de su propia técnica de actuación, la cual puede ser explorada a mayor profundidad en Cada quien su método, publicado también por Escenología. Les invito pues a romper las barreras del tiempo y del espacio y me permito a continuación leer el texto que el maestro Enrique Pineda nos ha hecho llegar con motivo de la presentación de este libro. Técnicas de actuación de Edgar Ceballos, por Enrique Pineda. El poder estar a la mesa para la presentación del libro Técnicas de actuación del maestro Edgar Ceballos, aquí en el Museo del Estanquillo, me permite reconocer públicamente que hace 33 años me marcó con la aparición de Teoría y Praxis del Teatro Mexicano, en México, perdón. Y 3 años después, esto se reiteró con Técnicas y Teorías de la Dirección Escénica, 2 grandes trabajos iniciales de Ceballos. Es cierto que yo había iniciado como actor y después como director, pero ambas publicaciones me fueron de gran utilidad. Aclararon mis dudas y ampliaron mi visión del quehacer escénico. No era fácil conseguir los materiales publicados y menos la manera en que el editor de lo que después fuera Escenología nos lo brindaba, accesible y comprensible, con varias escuelas que dejaron huella en el Teatro Universal. A la distancia del tiempo sigo reconociendo esta influencia formativa. Técnicas de actuación, mayor número de teóricos y directores están presentes en las más de 400 páginas, con sus propuestas y diversas variaciones. El ámbito universal recorre las principales épocas
en que el arte dramático tuvo sus telones de esplendor. Va desde las fiestas en honor de Dioniso, pasando por Tespis hasta llegar al discurso de la imitación de Platón, un filósofo con su visión de teatro. La historia sigue desarrollándose y recorre otras naciones, deja huella en otros momentos clave, como el teatro latino, seguido de la Edad Media, con su periodo de los siglos X al XVI, hasta el Renacimiento, siguiendo la comedia del arte con el pase a la profesionalización. España también tiene su esplendor y después se van desarrollando las propuestas en Italia, Inglaterra y Francia, con los teóricos y dramaturgos que en sus obras incluyeron el arte de la representación. Así se sigue teorizando y proponiendo en escena desde los siglos XVII al XX. México inicia con un apartado que contempla a directores nacionales y aportaciones que hicieron otros de distintas nacionalidades, pero que por sus trabajos que apreciaron sus públicos, se dieron tiempo para escribir sobre la formación realizada en sus actores, así como la visualización para sus puestas en escena. Estos adoptados y generosos maestros, además de nutrir la escena, algunos hicieron lo propio con la tierra nacional. Edgar Ceballos los exhuma con su propio trabajo al difundir sus escritos. Este autor-editor selecciona la esencia de las aportaciones legados. Otros directores regresaron a su país o continuaron recorriendo la legua. Con ello se da constancia de la importancia de formadores y directores escénicos, que ya es una tradición en nuestro país, y por eso mismo lo documenta, demostrándole a los pretenciosos que se creen innovadores que esta profesión lleva al menos 2 siglos de desarrollo y registro que afortunadamente no se quedaron en la tradición oral. Aquí se incluyen 30 trabajos, opiniones, propuestas y en algunos casos ejercicios con los que puede adecuarse la preparación de actores y directores. Algunos, entre los cuales me incluyo, tuvimos el privilegio de ser publicados por Escenología en su nutrido fondo editorial. Las técnicas de actuación siguen en búsqueda y encuentro entre lo formal y lo vivencial. Hay directores y actores que asumen uno o combinan ambos, en fin, cada quien su método. Gracias. Me toca presentar a un hombre afortunado desde que inició su carrera en las tablas. Le tocó tratar a los grandes de aquel momento. Un hombre que participó en movimientos históricos del teatro mexicano, como fue Teatro en Cuapa. Un hombre que ha hecho un rito del teatro ritual mexicano. En fin, ¿qué más podemos decir de este hombre afortunado que se llama Miguel Sabido? Maestro. Muchas gracias. La vez pasada, el maestro Ceballos muy gentilmente me presentó como el longevo Miguel Sabido. Yo me quedé sorprendido, pero la verdad es que es cierto, sí es verdad. Sí, soy longevo habitante del teatro mexicano desde hace muchísimo tiempo. Tengo 78 años y debuté profesionalmente a los 13 con la dirección de José Jesús Aceves, al lado de Isabela Corona, nada menos que de Isabela Corona. Lo demás, nosotros fuimos sobrinos de Rodolfo Sigli, crecimos junto a Lavinia, a Sandro, no tanto junto a Cordelia, pero entonces en la casa de ustedes pues el teatro era algo vivo y mi abuela fue la primera escritora del teatro infantil ella decía en el siglo, pero realmente en México. Mi madre formó parte del Teatro Ulises y salió con Antonieta Rivas Mercado, que era su mejor amiga, con Salvador Novo y Javier Urrutia, ligados.
Y cuando Antonieta, que no se ha estudiado lo suficiente, no se le ha dado el lugar que se merece en el teatro mexicano, pues ustedes saben que Ulises, ella quiso traer todas las vanguardias de Europa, pero después del teatro Ulises hizo los de abajo, precisamente, con Isabela Corona y con mi madre. Así es que, pues, nuestra vida desde la infancia estuvo llena de discusiones al respecto. Mi abuela era la mejor amiga de Eulalia Guzmán y además pertenecían a una secta que se llamaba los Rosacruces. Y cada mes íbamos a comer a la casa de Eulalia, una casa hermosísima aquí en la colonia Santa María, con un patio precioso, no donde está su avenida, sino cerca. Y entonces mi abuela les echaba el tarot. Y en las sobremesas nos hablaba Eulalia, pues se pueden ustedes imaginar, por supuesto, ¿no? De la colonización, de Cuauhtémoc, del teatro prehispánico, que en ese momento era una especie de mala palabra decir que podría haber un teatro prehispánico realmente, ¿no? Entonces, de manera muy natural, a los 13 años, yo le pedí a Rodolfo que me incluyeran en el reparto de El Niño y la Niebla. Me incluyeron, pero como stand-by de Alejandro Chenguerotti. Entonces di una función en Pachuca, una sola función. Pero bueno, fue una linda iniciación realmente. Y de ahí me llegué a Bellas Artes a los 14 años a tratar de inscribirme. Me dijo que no se podía, que era hasta los 18, pero me vio nuevo. Me dijo, a ver, chiquito, ¿qué estás haciendo aquí? Pues quiero estudiar teatro. Pásate, métete como oyente. Y entonces tuve la suerte de, no que me diera, pero sí de estar como oyente con Clementina Otero, con el maestro Lafán, por supuesto con el maestro Novo, con el maestro Wagner, con Ana Mérida, que nos daba clase de danza. Y luego de ahí, pues, entré a la preparatoria. Y Héctor Azar era nuestro maestro de literatura. Sigfrido Paz Paredes y yo empezamos a molerlo, vamos a hacer un grupo de teatro, Y él decía, no, yo soy poeta solamente. Espléndido poeta era, ¿eh? A mí no me gustan esas cosas. Y finalmente lo convencimos y se aceptó hacer el grupo de teatro experimental de la preparatoria número 5. Y como a mí me tocó llevar los programas a la imprenta, me pareció muy ridículo el título. Dije, no, póngale teatro en Cuapa nada más. Cosa que nunca me perdonó Héctor Azar. Entonces, pues fue una experiencia muy maravillosa. En ese momento acababa de estrenar en Guanajuato, el maestro Ruelas, Los Entremeses. Álvaro Custodio había redescubierto el escenario natural. Saki Sano acababa de dirigir El tranvía llamado Deseo a María Douglas. Así es que mi adolescencia fue en el paraíso teatral más notable que pueda haber habido en el mundo. Un día estrenaba Saki Sano, otro día Moró, las preciosas películas, al día siguiente Álvaro Custodio, La Celestina, luego el maestro Wagner, en ese tono melodramático, épico, maravilloso que tenía, Luis G. Basurto con sus obras muy interesantes, realmente sumamente interesantes, Alejandro Jodorowsky con sus efímeros, sobre todo el del Balneario Olímpico, que fue absolutamente glorioso, absolutamente maravilloso. 8 años en el seminario de Luisa Josefina Hernández, imagínense qué privilegio. Éramos, el primer año éramos un grupo de 6 y éramos grupos pequeñitos realmente. Los viernes nos daban 3 horas de seminario Luisa y luego con Emilio Carballido, ¿no? Así es que sí me tocó vivir el esplendor teatral en esta Ciudad de México, que tenía menos de 2 millones de habitantes. Yo me decía, qué barbaridad, ¿cómo es posible que una ciudad tan pequeña haya habido esta explosión de teatro tan absolutamente gloriosa? Entonces, el libro de Edgar me plantea 2 preguntas que para mí son muy fundamentales. La primera parte me plantea la pregunta, ¿es genético?
La mimesis en el ser humano es genética realmente, porque la encontramos en todas las culturas del mundo. No hay una sola cultura del mundo en el que no utilice el cuerpo del ser humano para hacer una mimesis, para hacer una acción teatral realmente. Varían por supuesto las mecánicas para hacerlo. No usamos ya las maravillosas caretas griegas con su resonador, ni los coturnos, ni tenemos públicos de 14.000 personas, aunque yo he llegado a tener públicos de 8.000, pero de 14.000 definitivamente. Y va uno revisando el libro y va a decir, ¿qué cosa esta, no? ¿Cómo es posible que el ser humano tenga este impulso en todas las culturas? No, Edgar no podía en un libro así tocar el teatro no, el Katakali o el teatro prehispánico, pero sí la primera parte del libro, que es espléndido, y lo digo así a toda voz, nos da esa perspectiva de decir, bueno, ¿qué es algo inherente a la fisiología del ser humano? El teatro, la representación, la mimesis, la persona, el ser otro realmente. Y entonces esa pregunta es verdaderamente fascinante en la primera parte del libro. Y en la segunda parte del libro, si bien empieza con Manuel Osorio, al que no tuve el honor de conocer, porque escribió en 1859, pero de allá en adelante a todos, absolutamente a todos. Entonces estaba yo revisando el índice y bueno, pues fui asistente de director del maestro Wagner, 2 veces del maestro Novo, trabajé con Alejandro Jodorowsky como actores, como galanes los dos, imagínense. Decía yo la vez pasada, Alejandro, con esa voz así de filino, que hablaba así como galán, y yo enfrente también de galán, de Elda Peralta. Bueno, es una catarata verdaderamente de experiencias personales que las viví realmente, ¿no? Fui el director de coros del maestro Solé en Las Troyanas, asistente del maestro No, fundador del Teatro Campesino, y esa segunda parte del libro lo pone uno a reflexionar, bueno, ¿cuáles fueron realmente las mecánicas que en una ciudad tan pequeña como esta se diera esa explosión prodigiosa de teatro? Y les voy a decir una de ellas, como no la hice yo, la digo encantado de la vida. El collage teatral. El collage teatral, que el primero que conocimos, fue el de Armando Olivares, con los entremeses de Cervantes, que estrenó el maestro Ruelas, creo que en 56, una cosa así, ¿no? Y que Armando organizó 4 entremeses, los entremezcló y puso como una figura que conducía a todos al propio Cervantes, que era él. Entonces, ese es el primer antecedente de un espectáculo que no viene de una obra de teatro, sino que viene de eso, de un collage, de un urdimbre de varias obras de teatro ligadas por un leitmotiv. El siguiente collage deslumbrante para México fue el que hicieron, no hay acuerdo, Octavio Paz decía que él lo había hecho, Juan José Arriola decía que él lo había hecho. Yo creo que lo hicieron juntos y en un ánimo de colaboración, que fue el del primer programa de poesía en voz alta, que fue un milagro. Se estrenó en el Teatro del Caballito, pero a la 4ª función se la llevaron al Auditorio de Medicina en Ciudad Universitaria, y a mí me tocó ver aquello, era verdaderamente maravilloso, pero maravilloso, en serio. No había obra. Era un pedacito de García Lorca, otro pedacito de La Casta Susana, una farsa medieval, El Niño y el Gato, también de García Lorca, un pedazo de Peribáñez, y todo estaba ligado por los maestros Alatorre, Antonio y Jorge Alatorre, con sus esposas, Margit Frenk, que es tan famosa, que cantaban canciones medievales, y la figura de Juan José, vestido de juglar medieval.
iban hilvanando los textos tan disímbolos como una farsa del siglo XIV, una obra de Lope de Vega, textos de Lorca, y sin embargo el espectáculo fue absolutamente maravilloso. Eso fue 6 meses antes de que Héctor Azar, que había sido alumno del maestro Ruelas, hiciera su primer collage de teatro en Cuapa, que estaba formado por el entremés del Viejo Celoso. Yo en el Viejo Celoso tenía 15 años, por un fragmento del libro de Buen Amor de la Cipreste de Ita, y por un entremesijo, un collage realmente que hizo Héctor con poemas del cancionero viejo sobre la pérdida de España. Y todo eso unido por la música de un músico muy talentoso que se llama Mariano Ballester, pero sobre todo, interesantísimo, era el primer año que estábamos en Cuapa, unido por los matorrales de Cuapa. Estaba en plena construcción la preparatoria, era el primer año que llegábamos nosotros. Los albañiles habían dejado unas cuantas plataformas y no habían cortado los matorrales, la hierba era más o menos de este tamaño. Entonces, lo curioso del asunto es que el teatro en Cuapa no pertenecía al sistema de teatro de la preparatoria, porque lo habíamos hecho entre un grupo de gente muy independentista que no nos gustaba y me sigue gustando el horroroso sistema de teatro que se usa en mi universidad, en las preparatorias. Si algún día tenemos tiempo, lo explico por qué. Entonces nosotros dijimos, no nos adherimos. Y a Sigfrido Paz Paredes se le ocurrió la idea genial de hacer una pequeña plaqueta que se llamaba Tres Poetas en Cuapa, con poemas de él, poemas míos y poemas de un muchacho Javier Moreno, que era un panameño que trabajaba con nosotros. Y entonces lo vendimos en las galerías Excelsior, en el Café de París, y logramos juntar 700 pesos. Y con esos 700 pesos, Teatro en Cuapa hizo su primera función. Y por lo tanto, pues fue independiente, absolutamente independiente. Entonces Héctor hizo lo que quiso, no se tuvo que someter a los tontos planes de estudio de teatro que todavía imperan en la preparatoria. Entonces, pues los que lo vieron, mi hermana Irene tenía 12 años cuando lo vio, ella estuvo ahí presente, la China Mendoza, que fue la que movió todo México para volver famoso Teatro en Cuapa. Dicen que lo que era prodigioso era el movimiento de los matorrales con el viento de octubre, precisamente, ¿no? Y que ese mover los matorrales, ella hizo un artículo hermosísimo que se llamaba Teatro entre Matorrales. Entonces, ahí fue cuando Héctor hizo su primer collage. Como todos saben, hubo una polémica, inclusive en ocasiones agria, entre los dos Héctores, Héctor Mendoza y Héctor Azar, diciendo quién había sido el pionero del teatro universitario. Bueno, ninguno de los dos. El verdadero pionero fue Carlos Solórzano. Fueron gentes que hacían teatro universitario desde antes. Pero los dos pioneros del collage fueron Héctor Mendoza con el collage de Octavio y de Juan José, y Héctor Azar con su propio collage. ¿Por qué es tan fundamental ese momento de 1955? Porque nos liberaron a los directores de la acotación teatral. Hasta ese momento la acotación checoviana era implacable. Uno tenía que someterse a la acotación a como diera lugar. Y si Ibsen decía que Hedda Gabler se sentaba. Pero ¿cómo que no? Inclusive cuando le hizo Pita Amor, dirigida por Luz Alba, imagínense ustedes, ¿no? Entonces lo que hicieron los collages fue darnos una libertad total a los directores. Y en ese momento nació una generación a la que yo me honro en haber pertenecido, sin haberla fundado, que se le llamaba la generación del director, el director creador de su propio espectáculo. Es decir, éramos directores que no teníamos acotaciones que seguir. Y entonces la imaginación no se detenía ante nada verdaderamente. Héctor Mendoza por un lado, José Luis Ibáñez maravilloso realmente, el Héctor Azar espléndido,
Alejandro Jodorowsky, Juan Ibáñez, Juan José Urola, yo, fuimos una generación de seres libres, de seres que veníamos de haber estado de verdad atados y amordazados por la acotación, porque el maestro Ziquizano, el maestro Novo, el maestro Wagner nos decían, la acotación es lo fundamental en el teatro. Y entonces, pues como a seguir la acotación, ¿no? Y entonces el momento en el que ya no hay acotación y los textos, pues vamos a hacerlos con lo que tengamos, ¿no? Me acuerdo que para una de mis funciones yo hasta cosí los trajes de los actores, ¿no? Entonces fue un momento entre la década, entre 55 y 70, de una tal libertad, que inclusive llegó a obras que tenían poquitas acotaciones, como Don Gil de las Calzas Verdes, en la que Héctor Mendoza hizo una de las cosas más maravillosas que han pasado en el teatro mexicano, que fue poner Don Gil en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria con los actores en patines. Todos los actores estaban en patines. Entonces era de una velocidad y de una magia lo que estaba pasando en el escenario, que era verdaderamente de quitar el aliento. El efímero que hizo Alejandro en el balneario olímpico, en el que pasaban cosas tan asombrosas, tan maravillosas, ¿no? Entonces, al leer la segunda parte del libro, de entrada dije, ay caray, sí, soy longevo, muy longevo, y por suerte soy longevo, porque me ha tocado ser testigo de toda esta evolución, de la decadencia de ese momento, que empezó por allá de 85, 90, yo creo, y de repente ahora, después de años de tristeza para mí, de analizar por qué se acabó ese momento de la Ciudad de México, que nos ponía a la altura de las grandes ciudades de teatro del mundo, y no exagero, y están todos los testimonios, el Festival de Nancy, el historial de todo ese momento prodigioso. Una de las cosas que fueron graves para el teatro mexicano fue que tuvo éxito, y con ese éxito empezaron a darse presupuestos, y le decía yo a Ceballos, y alrededor de cada presupuesto se fue formando una tribu en que el bonito soy yo, y tú eres bonito si eres mi cuate, y si no eres mi cuate eres horroroso, eres pendejo, no sirves para nada absolutamente. Y eso fue gravísimo para el teatro mexicano, fue terrible realmente, porque esas crisis, esas tribus se volvieron excluyentes unas de las otras, ¿no? Y entonces pues tenía uno que adherirse a una de las tribus o no hacía teatro. Y entonces a mí me pasó personalmente, yo no me quise adherir a ninguna tribu, no señores. Entonces fundé una asociación civil, Teatro de México, que este año cumple 50 años de acción ininterrumpida para poder buscar lo que yo quería. Lo que yo quería era la continuidad de esa mimesis en lo que es un torrente cultural que empieza en la venta con los Olmeca, sigue hasta nuestro momento, y seguramente dentro de 200 años ya no nos llamaremos México, es ahí como nos vamos a llamar, seremos una mancha cultural de Canadá hasta Panamá. Y mi lucha ha sido conservar cuál es el disco duro de esa corriente de 3000 años. Es lo que decía muy amablemente Edgar acerca de ritualidad. Sí, yo a lo que me dediqué con Teatro de México fue precisamente a ese teatro sagrado, ¿no? Ese teatro sagrado que salió a la venta en febrero del siglo XXI, y que se los enseño y le hago un comercial porque, bendito sea Dios, se acabó la edición en 4 meses. En 4 meses voló la edición. Así que ya lo pueden comprar. Esperemos que el siglo XXI saque una segunda edición. Pero sí lo traje para decir, bueno, yo dentro de todo esto, este fue mi tema y este fue mi discurso. Pero además, Edgar me incluye, y muy gentilmente,
por lo que está muy cerquita de lo que dices tú. Mi teoría del tono, el tono en la comunicación humana. Tienes toda la razón. El tono de esta reunión está influido por la vibración de cada uno de nosotros, por el clima, etcétera, etcétera. Y además porque yo cogí el micrófono y me lancé para arriba y empecé a subir el tono y empecé para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, del tono gentil de Isis, muy encantadora, muy dulce, yo cojo el tono y me lo subo. Porque no nos quiero aburrir, porque quiero que estemos juntos y quiero que haya realmente una intensidad en nuestra comunicación. Esta teoría del tono la descubrí por mera casualidad, porque Marta Zabaleta, mi adorada amiga, hizo un berrinche. Resulta que estábamos ensayando, yo dirigí la cuarta función del Teatro del Papa, estábamos ensayando precisamente el libro de Buen Amor, porque Héctor se había enfermado y no pudo dirigirla. Y entonces le hicieron a Marta un rostrillo hasta acá. Ella hacía la Trotaconventos, que ustedes lo conocen, el personaje es una viejita así muy simpática y que va y viene por todos lados. Entonces, Marta con su rostrillo hasta aquí estaba muy incómoda. El maestro Novo, estábamos ensayando en la capilla, estaba a punto de mí. Y sale Marta y me dice, ¿qué le pasó a esta niña? Me dije, no sé. Y regresa cubierta con un velo negro, de arriba abajo, a decir exactamente los mismos parlamentos que había dicho antes. Y me dijo, Novo, oye chiquito, esta niña no está haciendo la Trotaconventos, está haciendo la Celestina, y una Celestina feroz. Y yo, por uno de esos milagros, de esos enormes privilegios que he tenido en la vida, de repente me di cuenta que lo que había hecho Marta era cambiar la energía. Cuando hacía sin el velo el personaje, tenía la energía aquí arriba, ti, 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 y decía esos parlamentos así encorvando el cuerpo. Y cuando se fue y estaba tan enojada, por no decir otra palabra, la energía se le fue hasta abajo, se le fue hasta los labios mayores, a todo el aparato sexual, a la pelvis, y empezó con los parlamentos, pero con una ferocidad terrible verdaderamente. Y entonces yo, que viví en medio de esa tormenta que tú describes también, de que el maestro Novo decía que el escenario se dividía en 6 zonas, y que la zona derecha eran 1, 2, 3, 4, 5 y 6 zonas, y que cada zona tenía un valor diferente y que uno tenía que dirigir así. Pero venía Wagner y decía una cosa totalmente contradictoria, y venía Sequizano y otra cosa diferente, y venía el maestro Moró y decía otra cosa radicalmente diferente, ¿no? Y entonces yo de repente tuve la fortuna, el privilegio infinito de ver que todos tenían razón, todos, absolutamente todos, porque realmente actuar es manejar la energía dentro del cuerpo del actor. Los stanislavskianos, todos sus ejercicios, su técnica, era para llevar a la parte del cuerpo donde hay emotividad, que es en la base del cuello, hasta las axilas. Pero que los diderotianos, que lo sabía, como el maestro Moró, también tenían toda la razón, porque actuar era llevar la energía atrás de los ojos y poner el peso del cuerpo en la octava vértebra lumbar. Y entonces ese era el estilo de la comédie française. Entonces tenía razón Moró también, ponga usted su energía atrás de los ojos, ponga su energía en la octava lumbar y le va a dar el estilo de la comédie française. Y también tenía razón Grotowski, esa es larguísima historia y ya no se las cuento, no nos vamos nunca. Porque Grotowski lo que intentaba era llevar la energía a las partes más bajas del cuerpo humano. Y entonces todo el mundo tenía razón, no había razón para pelearlos, para nada. Cada una de estas técnicas lo que intentaba era usar el cuerpo humano como un gran transmisor de energía, que si la energía se ponía aquí se volvía cognitiva, exactamente, y el tono se volvía intelectual. Y entonces sí, Diderot tenía razón, y los actores podían estar en pleno melodrama y sacar un arete que se le había caído a la actriz de la escena. Y tenía razón Stanislavski, por supuesto, sobre todo el segundo Stanislavski, y tenían razón los del método de Nueva York, y tenía razón
Y tenía razón Grotowski, siempre y cuando el actor de a de veras comprometiera su energía en el cuerpo. Ahora, aparentemente, las escuelas, esto es lo que me dijiste que no dijeran, bueno, las escuelas de actuación de las que salen los actores, pues parece que utilizan una técnica que yo no acabo de dominar, que no conozco bien, y que más o menos es así, ¿no? Se levanta la bella jornada joven, unos ojotes, unas pestañotas preciosas, unos dientes impecables, lindísimo. Y entonces actúan así: te odio con toda mi alma, sí. Pues eso es no comprometer la energía en el cuerpo. Eso es no actuar, eso es, no sé qué cosas sean. Pues sí, eso para nada. Hay puntos comunes en todas las escuelas: relajación. Todas piden relajación del cuerpo, todas, para donde vayan, para que realmente la energía pueda moverse por los circuitos nerviosos y pueda llegar a las partes fundamentales que esa escuela quiere manejar y que tiene todo el derecho a manejarla, ¿no? Entonces, a mí me tocó, ¿cuántos privilegios? Dirigir a Virginia Gutiérrez, una gran actriz, grandísima actriz, que hubiera sido el sueño de Diderot, porque todo el tiempo tiene la energía detrás de los ojos, es impecable, con una dicción espléndida verdaderamente, y tú en la puerta lo supiste perfectamente bien. Me puso una obra preciosa de Edgar que se llama La Puerta. Pero también le tocó dirigir a Carmen Montejo, que tenía una potencia de aquí hasta acá maravillosa realmente. Y era, bueno, en las troyanas era fuera de este mundo realmente. Ahora Carmen también se iba para abajo y manejaba la zona de actuación funcional maravillosamente bien. Ofelia Guilmain, otro motor de abajo, por eso eran trágicas verdaderamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dirigir a María Douglas, ¿qué le iba yo a dirigir a María Douglas? Por Dios, si ella era un instrumento que sabía ella tocar prodigiosamente bien, pero prodigiosamente bien, ¿no? Entonces, de lo que habla el querido Edgar aquí en el libro es de esa teoría mía del torno. Y es una teoría conciliatoria. Yo no me peleo con nadie, yo no tengo por qué pelearme con nadie. Carlos Jiménez, el famoso director venezolano de la tabla, me dijo: Miguel, tú juegas en un campo de juego diferente, tú juegas en otra división diferente, porque pues yo lo que juego es precisamente qué es el teatro evangelizador franciscano. ¿Cómo es posible que en 1527 nazca el teatro mexicano, porque está hecho en náhuatl, pero ya con historias occidentales? Es decir, ya no es ni indígena ni es español tampoco, es mexicano en 1527. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me ha apasionado toda la vida, y que yo agradezco profundamente a Ceballos que haya hecho esta compilación, porque es fundamental. La primera parte para los actores, directores, dramaturgos, escenógrafos, iluminadores, toda la gente de teatro, y que se plantee esa pregunta: ¿es genética esa necedad del ser humano de querer ser otro? Y la segunda parte, porque empiezo a percibir, y ojalá pase antes de que me muera, un renacimiento del teatro mexicano, un renacimiento por donde uno menos se lo esperaba. La independencia de los presupuestos del teatro subsidiado y la independencia del teatro comercial como tal. Estoy hablando de los microteatros, estoy hablando de esta nueva forma que se está dando en la Ciudad de México, en que los actores dicen: bueno, ya basta, no voy a seguir esperando a que me den una exclusividad o que me llame la Compañía Nacional de Teatro. Son 14,000 actores en la Ciudad de México, 14,000 actores. Entonces, todos estos experimentos de búsqueda de generar sus propios espectáculos,
A mí me llaman mucho la atención porque me recuerdan mucho cómo los directores en el Teatro del Caballito buscábamos generar nuestros propios espectáculos sin recurrir a obras escritas, ¿no? Sino inventar nosotros nuestros propios espectáculos. Así es que, bien dice Germán Castillo, hay ciclos, ¿verdad? Hay ciclos, parecería que la vida es eso, parecería que la vida es vibrar. Ciclos en que de repente explota el teatro y se vuelve maravilloso como en los 50, los 60, los 70. Luego decae, se vuelve convenenciero, se vuelve compadrazgo, se vuelve yo te publico y tú pones mi obra. Y tú te doy trabajo a tu novia, pero tú me haces favor de recomendarme en un programa de radio. Esa trama de compadrazgos que ahogó el gran teatro que tuvo la Ciudad de México a la mitad del siglo XX y que ahora está siendo directamente atacada por estos maravillosos actores jóvenes, unos buenos, otros malos, otros medianos, da lo mismo, en que se meten a un cuarto y con 20 gentes o con 10 gentes intentan establecer ese contacto con el público. Y entonces ahí se reúnen las dos partes del libro. La gran interrogante de que es genético, la necesidad de hacer la mimesis con lo que pasa en México. Y entonces se nos vuelve un libro indispensable. Yo estoy aquí con todo el afecto del mundo y con todo el agradecimiento para decirles a ustedes, para decirle a quien quiera oírlo, la experiencia de un longevo miembro del teatro mexicano, que realmente es un libro fundamental en el sentido de fundamento, de cimiento. Es un libro que hay que leer una vez y otra vez, y hay que reflexionar, porque es interesantísimo, son interesantísimos los puntos de vista encontrados, contradictorios, que parece que están peleando, y en el fondo no es cierto, no están peleando. Todos estamos hablando de ese mismo fenómeno que se dio en la humanidad, que es la mimesis, y que ese mismo fenómeno que se dio a la mitad del siglo XX y que aparentemente está empezando a darse de nuevo, que es la libertad de creación. Así es que, Edgar, felicitaciones, te felicito mucho por tu hermoso libro y me felicito a toda la gente del teatro porque tenemos oportunidad de acceder a una joya de esta naturaleza. Gracias. Después de escuchar las sabias palabras del maestro Miguel Salido, ya no le vuelvo a decir lo que ¿alguna persona que quisiera preguntar algo? Señor. Bueno, quisiera preguntarle al maestro Miguel Salido la experiencia que tuvo usted, maestro, con Juan Ibáñez. Se lo pregunto porque acaba de aparecer un libro publicado en Guanajuato sobre Juan Ibáñez. Menciona usted Nancy, Divinas Palabras, o sea, si nos puede estar hablando de este maestro Juan Ibáñez, yo creo que muchos niños piensan con las metidas, ¿usted trabajó con él? La respuesta a su pregunta es un nombre. El nombre es el de un funcionario universitario que ya casi nadie recuerda, que se llama Jaime García Terrés. Jaime García Terrés fue el hombre que le abrió la puerta al teatro mexicano. Y muy injustamente está olvidado, porque él fue el origen, realmente el origen, de que de repente en la universidad tuviera un aparato teatral coherente que empezaba con el teatro preparatoriano de Corazán, seguía con el teatro de facultad que yo hacía en el Teatro del Caballito, luego seguía los que queríamos ser directores o dramaturgos, nos íbamos a la facultad, los que querían ser actores se iban al PUT, y después todo esto florecía maravillosamente bien en una compañía estable de teatro. Fue la compañía estable de teatro la que puso Divinas Palabras con actores que ya
habían hecho toda esa trayectoria con Marta Zabaleta, Rosa Furman, Carlos de Pedro, etcétera, etcétera. Entonces, Divinas Palabras, por fortuna, no es un fenómeno aislado. No la dirigí yo, no estuve ahí, así que puedo hablar con toda la tranquilidad de la maravilla que fue Divinas Palabras, ¿no? Fue el resultado de toda una evolución, de esos años para llegar a ese momento álgido del teatro mexicano que nos puso en primer lugar en el mundo entero. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Ahí está el libro para los interesados y les invitamos a una copa de vino también mientras hablamos sobre el teatro mexicano. Gracias. Acá los cuatro. Eso es. Muy bien. Y es muy interesante y muy rico, muy valioso que podamos hacer ese recorrido a través del tiempo, porque nos encontramos cosas desde muy curiosas, muy chistosas, muy interesantes, muy reveladoras, y que nos permiten analizar y reflexionar sobre cómo se ha venido dando la preparación del actor aquí en México. Y llega hasta 2012 con un texto que se llama Imaginación e Inspiración, de un libro publicado por Escenología que se llama Cada quien su método, de Enrique Pineda. Entonces, como se pueden dar cuenta, la cobertura es bastante amplia, los textos son muy interesantes. Vamos a leer ahí textos de Ricardo López Ochoa, de Fernando Wagner, de Andrés Soler, de Agoberto Cervantes, Salvador Novo, André Modó, de Sequizano, Sarraz, la maestra Lola Bravo, Héctor Azar, Héctor Mendoza, Castillo, Tavira, Gurrola, del maestro Sabido, que está aquí con nosotros, de González Caballero, etcétera, etcétera, Carlos Ancira, en fin. Es un material realmente muy valioso, muy importante y muy interesante. Yo seleccioné solamente un par de cosas para comentar con ustedes, así como una pequeña probadita para que se animen a leer el libro, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que se escribió en 1890, que se llama Tratados de Arte Escénico, por Salvación Garnet, y nada más leo un fragmento. Habla sobre la gesticulación, o sea, el concepto de la actuación en 1890. La gesticulación, nos dice todos, absolutamente todos los que estamos vinculados, relacionados de alguna manera con el arte escénico, tendríamos que revisar y tendríamos que leer. Yo también recuerdo cuando estaba en la escuela estudiando actuación, como Oscar Ledesma o el maestro Antonio González Caballero, Lucero Bingüis y algunos otros de mis maestros, sí, ciertamente se contradecían un poco entre ellos, ¿no? Cuando uno está con un maestro te dice que esto debe ser de una manera y cuando estás con el otro te dice que debe ser de otra. Pero así es este asunto, ¿no? Lo interesante de todo eso es que a mí me llevó precisamente a empezar a conformar mi propia propuesta, que hablaré brevemente al rato, y que me parece también que debo agradecerle al maestro Edgar Ceballos, que le dio un espacio también dentro de este libro, porque precisamente habla sobre técnicas de actuación. Pero es un libro que va desde 1869, se van a encontrar ahí, aparte, la primera parte tiene que ver con el teatro desde los griegos, ¿no? Ahí hace una semblanza el maestro Edgar Ceballos, desde cómo surge el primer actor, desde Thespis, aquellas carretas de Thespis, y luego pasando por el Renacimiento y etcétera. Esa es la parte histórica de la primera parte del libro. En la segunda parte del libro se dedica más bien a las diferentes propuestas que se han generado aquí en México. Y les decía yo, desde los estudios prácticos sobre arte dramático, es un texto escrito por Manuel Osorio, en un libro que se titula
el arte del actor y que fue publicado en 1869. Eso es lo primero que vamos a encontrar de lo que se ha hecho aquí en México. Gracias por venir a la presentación de este libro, Técnicas de Actuación en México. Un libro necesarísimo para las escuelas de teatro, donde generalmente un maestro dice una propuesta y el otro la contradice. Entonces ahora ofrecemos todo un abanico de posibilidades que van desde la época clásica hasta finales del siglo XX. Queremos empezar con Carlos Robles. Nos seguimos con el maestro Enrique Pineda, que no va a poder venir, pero envió su texto para que se lo lea. Y como siempre, como en el buen teatro, concluiremos con el maestro sabido y su teoría del tono. Gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al Museo del Estanquillo, a su director, el maestro Enoch, por invitarnos a estar aquí presentando este libro. Muchas gracias también al maestro Edgar Ceballos por hacerme el honor de estar aquí platicándoles un poquito sobre este libro y al final un poco también sobre mi participación en él. Pero bien lo decía él, me parece que es un libro sumamente importante y valioso y que quisiera muy rápidamente pues darles la bienvenida al Museo del Estanquillo. Muchas gracias por estar aquí en la presentación del libro Técnicas de Actuación de Edgar Ceballos. Bueno, me da muchísimo gusto volvernos a tener aquí en su casa. La octava vez me estaba diciendo que presentan un libro. Ya se ha hecho toda una tradición que los libros de escenología se presenten en este museo. Libros además muy serios, todos ellos, cosa que a mí me da muchísimo gusto que haya este trabajo continuo en pro de la dramaturgia de manos de quién mejor que Edgar Ceballos. Y bueno, pues yo les dejo la palabra. Bienvenidos a todos. Bienvenido Miguel Sabido, que bueno, creo que es la segunda vez que está por aquí con nosotros, si no me equivoco. Carlos también, bueno, Carlos ya ha estado muchísimas veces. Y bueno, pues imagino que la representación de Enrique Pineda también, muchas gracias. Seas bienvenidos, hermano. Te cedo las palabras. Esta es tu casa y esperemos seguir contando con su presencia en muchas otras ocasiones. Gracias. Bueno, como dijo el director del Estanquillo, la gesticulación es la expresión y movimiento del rostro según los estados de ánimo. Esto es la fisonomía o semblante. El rostro es uno más de los eficaces medios de expresión. El cuello, y entonces empieza a hablarnos un poquito de esta expresión, ¿no? El cuello anuncia firmeza, libertad, flexibilidad. En la frente reside la paz, el júbilo, la tristeza, el dolor, la ignorancia, la estupidez. Y se está refiriendo al manejo de la ceja, ¿no? Y si yo subo mi frente, soy activo, y si la bajo, entonces soy tímido. Es una manera de concebir el trabajo escénico, que tiene que ver más hacia el trabajo formal del actor, y ya posteriormente pues viene aquella lucha después de Stanislavski, si el trabajo formal o el trabajo vivencial es mejor, ¿no? Entonces, así nos vamos a encontrar cosas muy, muy interesantes ahí, o por ejemplo, esta parte donde ustedes pueden, hablando de lo que tiene que ver con la expresión corporal, si quieren expresar amor puro, que es una mezcla candorosa de timidez, respeto y un ingenio arrobamiento en la mirada. El actor dará un paso hacia el objeto que ama y su ademán empezará con un doble expositivo cubierto e irá convirtiéndose poco a poco en rogativo. Y luego aquí nos dice que si estamos muy enamorados puede estar hincado y si no, pues de pie. Y en fin, y también está el amor ascético.